La esperanza a veces es muy bonita, pero también termina siendo una idolatría. Termina siendo la posibilidad de que algo externo te llene. Y ese es el problema. La esperanza te puede detener todos los días. Yo empecé todo este camino cuando yo pesé 150 kilos. ¿Cómo? 150 kilos. Siempre el sueño era como diciendo, bueno, voy a ser feliz cuando sea flaco. Para mí nada es real. Yo no me identifico con este cuerpo. Y además, yo me veía al espejo y no me reconocía. En la medida en que tú te encuentras resistencias, ¿no?, en tu camino, a veces es que vas en la dirección correcta. Todo es parte del proceso. Y no, a donde sea que vayas vas a estar bien. Entonces ahí es como dije, bueno, si no sos feliz con nada, es como no vas a ser feliz con todo. Y ahí entendí cómo es la esperanza. Todo lo que sientas es tu coherencia emocional y es perfecta y válida. Entonces ve a cumplir cualquier objetivo. Me encanta. La vida está para divertirle, para hacerla. Tú no puedes ofrecer nada auténtico, genuino al otro que no te des primero a ti mismo, ¿no? Claro. No es para contentar a otros. Estaba viviendo una vida que no era mía. Bienvenidos, bienvenidas familia a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Hoy estamos con un invitado que nos hace muchísima ilusión, creador de contenido y autor de este libro que tengo entre manos, Hago lo que puedo. Bienvenido, Francisco Solá. ¿Cómo estás? Olis, muy Bienvenido, bien. Francisco. Hola, Viene de gracias. Argentina. ¿Exactamente dónde vives de Argentina? En Tandil, Tandil. el centro del mundo. En el centro del mundo. Sí, Muy bien. sí. Porque estoy yo, está mi gato. O sea, Digo, para mi esto hay mundo, una- sí. Hay claro. unas coordenadas, claro, para tu Te iba a mundo decir, es el centro, ya ¿no? estabas pensando, pero creo que Digo, no es. lo he dicho. Creo que no es. Bueno, hace relativamente. Bueno, estuvimos ayer ya compartiendo espacio juntos y ya es como si hubiera una amistad. Eso me La Entre hay, la Francisco y hay. nosotros Eso me la hay, pareció. ¿verdad que sí? Hay buena sinergia, buena onda, ¿verdad que sí? Es que estábamos ahí filosofando en la plaza con Manolo, con los señores ahí, con las palomas. Y parecíamos que éramos amigos de hace De muchísimo. hace muchísimo tiempo. Hay un poco esa sensación, ¿eh? ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Sí, bueno, con Sara también. Sí, hombre, somos amigos ya, Francisco. Somos amigos. No, pero una cosa, Francisco, que tenía ganas de poderte preguntar Sí, Sara. y reflexionar, que en tu libro haces referencia a ello. Y creo que es muy interesante porque hay mucha gente, y me incluyo, que no nos hemos dedicado o no hemos dedicado tiempo, ¿no?, pues a leer, ya sea pues textos sagrados como la Biblia o, por ejemplo, a leer la historia, ¿no?, de personajes, ¿no?, históricos como puede ser Jesús, ¿no?, o Buda, por ejemplo. Y en tu libro haces referencia a sus vidas. Y algo que me parece interesante siempre que se estudia, ¿no?, a mí la historia me encanta, y siempre que se estudia la vida, ¿no?, de personajes, imagínate, ¿no?, como puede ser Jesús o Buda, pues evidentemente se pueden sacar muchísimas aprendizajes de sus vidas que nos inspiren para las nuestras, ¿no? Entonces te quería preguntar, para quien no, imagínate que nadie sabe ahora sobre estos personajes, ¿no? Vale. ¿Qué aspectos crees de sus vidas, ¿no? Si quieres, empezamos por Jesús. ¿Qué aspectos de sus vidas crees que pueden como inspirar más? Para mí, Jesús, dentro de como sujeto histórico y como sujeto teológico, él dio un ministerio, ¿no?, que es ser el concepto de hijo de Dios. Fue crucificado por eso, él vino a dar testimonio de las escrituras, y a mi forma de ver siempre se ha interpretado mal. Yo fui a un colegio católico, me han formado muy mal en lo que son las escrituras, de lo que es el mensaje de Jesús, y yo decía, pero no tiene que haber otro camino, tiene que haber otra forma de interpretarlo si este tipo está así. Y yo entraba a las iglesias y veía el tipo crucificado con todas las figuras. Yo creo que se ha enseñado muy mal y nosotros vivimos gracias a muchas de las consecuencias, como por ejemplo el concepto del sacrificio, que para mí no funciona así. Una cuestión de obediencia, una cuestión de matar tu propia singularidad. Y para mí lo que enseña Jesús es entender que es parte de una conciencia que es que es total. Y por eso toda la obra de Jesús es reconocer a las otras personas como seres perfectos, como personas que tienen sus luces, tienen sus sombras, y los milagros básicamente son eso, son correcciones de la mente, son correcciones de la percepción. Entonces toda la historia de Jesús te enseña cómo tiene que ser un ser humano. Jesús lloró, Jesús se enojó, Jesús no quería ser crucificado. Eso, por ejemplo, yo nunca me enteré de eso cuando leí 3 veces la Biblia. En un ¿Entera? proceso. Sí, ¿Tres sí. veces? 3 veces. De ahí yo destaco 2 personas, José en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo. Son muy similares. Para mí la historia incluso de José es la más bella de todas. Pero Jesús
en todo su ministerio, es un tipo que ama la vida. Por eso no quería ser crucificado. Por eso, cuando se entera que va a ser crucificado, sube a Getsemaní, al Monte de los Olivos, y reza 3 veces diciéndole esta frase, que es: Padre, no me hagas tomar de tu cáliz, pero si es tu voluntad, la aceptaré. Y, por ejemplo, mi papá estuvo a punto de fallecer este año, tuvo una úlcera sangrante, y yo lo había visto a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía me había retirado. Y a las 3 de la tarde me llama mi mamá llorando, y mi hermano, que estaba como que le había dado una ACV, no sabía un infarto, no sabía qué había pasado, pero estaba vomitando sangre, estaba tirado inconsciente, todo blanco, había perdido 2 litros de sangre. Y entonces ya estuvo al borde de la muerte. Entonces voy al hospital y ahí es como una situación quizás de negación, porque yo no vi a mi padre tirado en el piso, quizás mi hermano o mi mamá viendo esa situación, yo como quizás había una negación. Pero ahí fue como dije, sentí eso: Padre, no me hagas tomar de este cáliz. Significa que no me hagas perder a mi padre en ese momento. Es curioso, pero y si perdona es tu que voluntad, te lo interrumpa aceptaré. esto, pero Sí. me parece muy, muy interesante, porque es verdad que hay como una especie de... Yo, por ejemplo, yo no me he leído la Biblia, y sí que es verdad que la idea, ¿no?, en el inconsciente quizá, es que Jesús aceptaba ese tipo de circunstancias así con los brazos abiertos, ¿no? Exacto. Y hay quizá una mala interpretación de que luego es lo que tú tienes que hacer con ese tipo de situaciones, de dificultad. Va un poco por ahí, ¿no?, en la idea. Total. Es como, qué bello hubiera sido que en el colegio, o incluso ahora, digan que Jesús no quería ser crucificado. De hecho, Juan decía que sudó sangre. O sea, una persona que suda sangre es porque está ante un nivel de estrés tremendo. Entonces fue a rezar y bajaba, y tuvo que ir 3 veces, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Es decir, él entendía que, bueno, va a subir esto, pero él no quería salir de esta experiencia. Cuando Lázaro, su mejor amigo, muere, él llora. Y él tenía la capacidad, y de hecho después lo resucita, pero ¿por qué llora? Porque le dolió, porque entendía porque vivía esa experiencia. Se enoja sacando a las personas a los mercaderes del templo, a los latigazos. Es una persona que vive todas las emociones. Pero no se ha contado esto, no se ha entendido así. Bien. Yo creo que es porque entienden que, a mi forma de ver, es un error. La teología cristiana, en su totalidad, entiende que, salvo una rama muy, muy minúscula, entiende que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Entonces, si es Dios, es perfecto, sabía todo y demás. Y para mí es una mala interpretación. Él es una toma de conciencia. Jesús entendía que es hijo de Dios, que es Dios, y que todo es Dios. Porque Dios se extendió a sí mismo, según... Yo soy ateo en ese sentido, o sea, porque parezco pastor en este momento. ¿Eres ateo? Soy una persona atea. Sí. ¿En serio? En el sentido de que claro. no creo que haya un Dios con barba o lo que fuera. No creo que haya un infierno, no creo que exista el mal. Yo creo que todo es parte de Dios. Nosotros somos uno en Dios. Porque Dios es la totalidad, es la suma de todos los átomos, o de todas las dimensiones, o de todas las ciencias. Y eso lo expresa muy bien, por ejemplo, otra cosa que no sabía. En la primera carta de Juan, al final, se despide con esta frase que es: hijitos míos, cuídense de los ídolos. Hijitos míos, así con eso tan tierno. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Pero ¿cuál es el problema? Yo tengo a Messi, a Maradona, con humildad. Como buen argentino. A mi gato Pantuflas. Es como que yo soy una persona que tiene muchos ídolos. Claro. Y entonces no entendía. Y de hecho, los primeros 5 mandamientos habla de la relación de la idolatría. Y Jesús también habla mucho de la idolatría. Y no se habla. Y yo en el libro que estoy escribiendo, como es la tesis fundamental, la idolatría es el cáncer de nuestra sociedad, y es de lo que siempre ha pasado, porque la idolatría es la suposición de que algo externo puede darte algo. Entonces, en la tradición judía no se sabe, y cristiana, no se sabe el nombre de Dios. Los judíos le decían Adonai, o el Hashem, que significa el Señor, o el nombre, no recuerdo bien al Hashem qué significa. Jesús le dice Abba, que significa padre. Papá, le dice, en realidad, papá, que es como una forma más tierna de decirlo. Más cercana. Claro. O papi también le decía, que otro diminutivo. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que un Dios hermoso, bondadoso, somos uno en él, no hay nada malo. Los judíos le daban esa reverencia.
Pero no se sabe el nombre de Jesús. De hecho, el tetragramatón, que son Y, después en la Edad Media se le agrega Yahvé, o sea, le agrega las vocales, pero en realidad eso no se puede, es impronunciable. Y tiene sentido, porque si es lo inconmensurable, Claro. ¿cómo le vas a poner un nombre a la totalidad? No se sabe el nombre de Dios. Y de hecho, no se sabe el cuerpo de Dios. O sea, no hay registro, no se puede hacer una figura. Esto lo hacen muy bien los musulmanes, que también son abrámicos. Entonces, vienen de esa tradición. Y en las mezquitas no hay ninguna imagen de Alá, de Dios. Entonces, ¿dónde está representado en las mezquitas la totalidad? Dios, en la suma de las álgebras de sus mosaicos. En la totalidad de las matemáticas está Alá. A mí me gusta eso. Claro. Y los judíos también. Nosotros tenemos los símbolos que pueden terminar siendo una idolatría, por ejemplo, las imágenes de Jesús o la cruz. Pero, ¿por qué es esto? Porque, perdón si aburro, porque no sé, es un término. No. Súper interesante. Y vos imaginate lo difícil que era, por eso le dice, hijitos míos, cuídense de los hilos. Jesús decía lo mismo, los judíos decían lo mismo, porque en ese momento estaban conquistados por el Imperio Romano. Los judíos estaban en sinagogas en Atenas, en Roma, en no sé, en alguna ciudad más. ¿Y cuál era el problema? Vos ibas a Atenas y si ibas al mar, ibas a pescar, ibas al templo de Poseidón, le ibas a sentar y ibas a decir, Poseidón, bendíceme en la pesca y en el mar. Ibas a la guerra, ibas a hablar con Ares, ibas a rezarle a Ares. Y tenías que ir a sabiduría, ibas hacia Atenas. ¿Y qué le decía un judío diciendo, bueno, no, pero Dios está en todas partes, Dios no tiene cuerpo? ¿Cómo que no? No, Poseidón tiene barba, Atenas tiene belleza, tienen estatuas, tienen historias, saben cuál es el padre, saben de dónde vienen, tienen una línea genealógica, tienen poderes particulares. El Dios es total. El Dios judío no tiene cuerpo, no se sabe, no tiene nombre. Y está en todos lados. Entonces, qué difícil es, incluso hasta hoy en día, creer que sea lo que sea que estás viviendo, sos perfecto y sos un 100. ¿Por qué? Porque sos una extensión de Dios. Y la extensión de la totalidad nunca puede ser 99. Nunca se degrada. Siempre sos perfecto a todo momento. Entonces, cuando estás pasando un mal momento, cuando estás pasando una situación, juzgás a Dios, que para mí ese es el pecado original. No creer que estás en el lugar que tenés que estar. No crees que es perfecto. Entonces, imagínate para los judíos de ese momento y para ahora, entender que Dios está en todas partes. Y yo creo que en eso. Por eso digo que soy ateo, porque no hay una persona ahí. Pero en verdad, sí crees en Dios. Yo creo que o sea, no como lo explica, por ejemplo, pues la religión cristiana, pero si crees en la idea de algo, o sea, una inteligencia superior que nos sostiene. No. O sea, ¿en qué Dios crees? ¿Me explico? Porque por cómo hablas, si crees que Dios está en... O sea, todo es Dios, sí existe Dios. Todos somos en Dios. Sí, es como la suma de todo. Vale. Pero esa suma de todo no rige nada. Es como creo que le dicen los franceses, le dicen un rey que no ordena. Vale. O simplemente sucede. Deja existir. Por eso muchos dicen que se llama panteísmo. Sí. Panteísmo, que siendo que la extensión, y los cristianos no creen eso porque termina en idolatría. Y a mí me pasó, por ejemplo, en el hielo. Me metí en agua congelada. Yo creía que era una cuestión de ego espiritual y de cosas. Yo tengo como mucha resistencia a los tipos que se meten así. Pero dije, bueno, quiero experimentar esta situación. Y yo me conmuevo mucho con los árboles. Mientras más los grandes son, o sea, acá tienen las cosas, yo me conmuevo, porque encuentro a Dios en todos los árboles. O sea, te definirías como panteísta, es decir, Dios está en todas partes. O sea, porque el panteísta termina adorando todo. Vale. Yo no adoro nada. Vale. Porque Dios está en mí y en todas las situaciones. O sea, yo no necesito de nada para creer. Permíteme hacer una recapitulación, a ver si entiendo un poco el trasfondo sobre todo de tus orígenes, que ya has manifestado que tú ya tenías cierta lucha interna, ¿no? Claro. Con el contenido con el que te enseñaban en tu escuela, en tu educación, ¿no? Que provienes un poco de ese entorno más, tradición cristiana. Sí. Y ahí ya todos esos mensajes te generaban unas incoherencias internas. Y entiendo que se planta ahí un poco la semilla de una pretensión, corrígeme si no es esta, de tomar ese contenido, esa enseñanza, esa información y tratar de reinterpretarla o resignificarla. Sí, una exégesis casi. ¿No? Para realmente decir, donde se puede interpretar ciertas enseñanzas que
a tu juicio son incorrectas, la cosa va un poco por ahí, ¿no? El trasfondo realmente del mensaje de Jesús y tal es un mensaje mucho más humano, más cercano, y es compatible una vida más mundana y más humana con ese mensaje, ¿no? Sí, sí, coincido. Uh-huh. De hecho, es como, justo hablaste de lo mundano y me parece algo tan hermoso que hoy en día, sobre todo los influencers y demás que venden retiros espirituales o sanaciones y demás, como creen que el éxito es el dinero, el éxito es el cuerpo, el éxito son idolatrías. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la idolatría interrumpe la conexión con Dios. Uh-huh. Porque crees que el dinero te va a llenar. Crees que el éxito está en el dinero, crees que el cuerpo es el dinero, crees que las mujeres son el dinero, crees que tal cosa es algo que te llena, perdón, es el éxito. Y no, no, sos perfecto siempre, sos exitoso siempre, sos abundante siempre, porque la abundancia no es tener, es saber que tienes. Sí. Ese mensaje, ¿vale? Sobre todo para la gente que le quede lejos esas ideas, ¿no? Decir, la respuesta no está en nada físico ni nada material. Sí. Eso puede dar... ¿Cómo conjugamos eso con el hecho de vivir en un mundo que funciona con unas determinadas leyes y con el hecho de no sentirte mal si tienes cierta ambición por algo, ciertos sueños, ciertos anhelos? Claro, es que tú puedes hacer lo que sientas. Es como si sos perfecto, ¿quién te piensas que sos para juzgarte? ¿Quién te piensas que sos para decirte no quiero vivir esto o esto es ego espiritual? Esto ya le pasó a Buda cuando se fue a meditar a la India. Ahí quería preguntar yo, ahora que has dicho de Buda, Francisco, porque hemos hablado como más de la vida de Jesús, Sí. que bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre en qué nos podemos inspirar en la vida de Jesús para inspirarnos en nuestra propia vida, ¿no? Sí. Pero también me interesa mucho Buda, Okay. que también lo mencionas y me interesa mucho a ver qué te inspira de Buda. Me encanta. Habrá algo hermoso de la vida de Jesús es que los judíos esperaban al Mesías, lo siguen esperando, y se pensaba que iba a ser o un juez imparcial total como Salomón, o un guerrero que los quite, un rey guerrero que los quite del yugo romano. Y decían que las profecías venían de lugares importantes. Y Jesús nació en Nazaret, la peor ciudad del mundo, del mundo árabe, del mundo judío. Nació entre animales, en paja, como un establo. No tenía ni para un hotel. Tuvo una vida sencilla. Fue carpintero. No tuvo grandes. Y todos decían, ¿cómo va a venir de Nazaret el Mesías? ¿Por qué es carpintero? ¿Por qué su sencillez? Y eso es lo lindo. Si Dios eligió para su hijo una vida sencilla, ¿por qué vos no abrazás una vida sencilla? Y sencilla no significa es resignación. No significa que no es un nihilismo. Vos sos un hijo de Dios, sos uno en la totalidad. Entonces vos tenés derecho de hacer lo que quieras. O sea, de ir por tus sueños. Pero lo que tenés que entender, que nada va a darte ni siquiera un punto, porque vos siempre sos 100. Entonces, perfecto, ve a lograr tus sueños. ¿Quieres una Ferrari? Pues ve por la Ferrari. Pero esa Ferrari no te va a dar ni un punto más. Entonces, hacé lo que amas. Entonces, vos ahora que estás acá, vos te conozco, vos amás lo que haces. Vos ya sos exitosa, no por tu logro. Vos también, vos hacés lo que amás. Entonces, el exitoso es, si vas a pelar papas, hacelo con amor. Y estás bien pelando papas. Si estás manejando un taxi, manéjalo con amor, por favor. No como los taxistas por favor, ¿no? que me he topado, ¿no? Últimamente. Dios quiera. O sea, por favor, si diciendo, listo, sos taxista, hacerlo con amor. Claro. Das una sesión, pues con amor. Sos presidente de la ONU, con amor. Todo con amor. Eso lo decía la madre de Teresa. Y a mí me parece hermoso. Eso es verdad. Hay mucha gente que está haciendo su labor o su trabajo con un gran desamor, podríamos decir. Y eso, tengo una pregunta sobre esto. Y porque violencia. ¿a ese taxista? ¿O Sí, a esa...? sí. O al que pela las papas o lo que quien sea. Al taxista que estuvo 40 minutos para venir El que acá. te hizo esperar ahora sí. hacer Eso nada, los hizo 40 esperar también a minutos. ustedes y a ustedes. Claro. A todos. O sea, según tu filosofía y según tus principios, esa persona tendría que tratar de buscar esa felicidad siendo taxista o tendría que cambiar de profesión.
todo en el mundo dual se experimenta con resistencia y con tiempo. O sea, y un curso de milagros lo dice, el tiempo y el cuerpo son recursos de aprendizaje. Yo creo que hay que amar el proceso. Es como decir, bueno, ¿quieres tener un cuerpo atlético? Bueno, si estás gordo, pues es hermoso el cuerpo, abrázalo, disfruta el proceso. Yo creo que más por ahí. Siempre es tratar de hacer reconocer a la persona que es perfecta, amada y deseada así como es. Entonces, a partir de ahí, pues te experimentas el cambio. Quizás tienes que estar siendo taxista y no quieres ser taxista durante 1 año, 2 años, 5 años, pues bueno, es el desierto. Eso es muy, muy interesante, el simbolismo del pueblo de Israel. Me gusta este enlace que estás haciendo entre una experiencia muy mundana que puede tener cualquier persona con una enseñanza que hay en los libros. Ya sé por dónde vas. Bueno, es como si el pueblo de Israel estuvo 400 años y en la Kabbalah el término 40, el 4, en 400 habla de cambios de etapa. Por eso dicen que los hábitos son 40, tardan 40 días. Es como etapas de transición. Tuvo 400 años siendo esclavo, tuvo 40 años en el desierto. Y es sumamente interesante que el desierto era necesario para depurar la creencia, el sistema de pensamientos y demás de un esclavo. Es algo muy hermoso. El desierto es parte del proceso. Y si la vida te está dando desiertos es porque Dios entiende que eso es tu camino. Y listo, pues lo abrazas. Pero, ¿y cómo? Porque es perfecto. ¿Cómo cruzas ese desierto? O sea, ¿qué le podríamos dar? ¿Qué recurso cognitivo, práctico le podemos dar a una persona que está cruzando su propio desierto con la esperanza de tener una vida diferente? Sí, la esperanza. Yo soy muy enemigo de la esperanza. No me gusta mucho. Porque de esto lo decía Osho. A mí ese viejo pervertido me encanta. Es como ese tipo es como... Es un referente, ¿no? Claro, sí, en algunas cosas. Quizás no en envenenar a una población para ganar una elección o esas cosas, pero sacando todas las partes de esa, Osho me parece muy, muy interesante en muchas cosas, porque es muy simple a la manera de hablar. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención que decía, yo soy un maestro de Rolls Royce, viste que tenía como 365, 300 Rolls Royce. Yo soy un maestro de Rolls Royce y enseño en California o en Estados Unidos. Y no enseño en Etiopía, decía. ¿Y por qué es esto? Porque en Etiopía son pobres, me dice. Entonces, ok, pero los pobres también tienen derecho. Cuando uno tiene esperanza, dice, de que algo externo lo va a llenar, puede levantarse todos los días motivado, con ganas, diciendo, esto me va a llenar. Entonces, la persona que tiene la esperanza de que va a tener un mejor trabajo, va a tener más dinero, va a tener un auto, va a tener mejor cuerpo, lo que sea, se puede levantar todos los días y puede garantizar el estado de separación, puede garantizar el sueño de por vida. Y solamente en Estados Unidos dice que Chan ha tenido todo el éxito material. Cuando tenés todo, ahí te puedes dar cuenta que no tenías nada. Y ahí es cuando decís, ok, el camino no es tener, sino ser, decía. Y me pareció muy bonito eso, como diciendo, la esperanza a veces es muy bonita, pero también es cuando creemos, termina siendo una idolatría. Termina siendo la posibilidad de que algo externo te llene. Y ese es el problema. O sea, es como, ¿estás en el desierto? Pues bueno, listo, genial, estás en el desierto. Va a haber días que quieres putear, pues putea. Hay días que quieres amar, pues ama. Hay días que quieres quedarte durmiendo, pues hago. Todo es parte del proceso. Y a donde sea que vayas vas a estar bien. Entonces, la esperanza te puede detener todos los días. Yo empecé todo este camino cuando conseguí todo. O sea, todo lo que yo pesé 150 kilos. ¿Cómo? 150 kilos. 150 kilos. Sí, Sara. Y siempre el sueño era como diciendo, bueno, voy a ser feliz cuando sea flaco. Cuando baje 10 kilos. Y los bajé. Y era todo más o menos igual. Y entonces dije, bueno, la felicidad debe estar cuando baje 20. Y bajé 20. No. Bueno, ese cuando baje 40, 50, 60. Hasta un momento la nutricionista me dijo, bueno, basta, ya está. Dije, no, bueno, entonces ese cuando gane masa muscular. Y hice un proceso de masa muscular y entrenaba todos los días y hacía fuerza. Y nunca se llenaba. Lo mismo con el éxito, con el tema del dinero, con el tema de aparentar. O sea, como todo lo que creía, todo lo que tenía, la vida siempre me da. Siempre, todo lo que quiero siempre me lo da. Y nunca llegaba. Entonces ahí es como dije, bueno, si no sos feliz con nada, es como no vas a ser feliz con todo. Y ahí entendí cómo es la esperanza, cómo es esa posibilidad diciendo, esto me va a llenar. Voy a ir para acá y me va a llenar. Y no. Si no sos feliz ahora,
Si no estás en paz ahora, ¿y cómo se logra la paz? Claro. ¿Cómo se no buscándola? Entendiendo que ya sos perfecto, sos el hijo de Dios, sos el hijo de la abundancia. Entonces, ¿qué quieres hacer? Entonces es así, hablar a la sombra y decirle, hola tío, ¿cómo andas? Bueno, ¿qué quieres hacer, hermano? Bueno, quiero comunicar. Pues comunica. No, pero se me van a reír. Pues que se te rían. Bueno, pero quiero ir para allá. Pues vas a hacerlo. ¿Te van a insultar? Pues que te insulten. O sea, es como, si entiendes que no hay nada de ti que no es bello, amado y perfecto. Y me interesa mucho porque lo has pasado de rápido, Sí. Francisco. Es decir, tenías sobrepeso, ¿no? Sí. Entiendo que eras mucho más joven. Más o menos, ¿a qué edad pesabas? 150 llegué, o sea, hay una relación muy grande entre, o sea, el motivo de mi obesidad es una sensación de vulnerabilidad, es no sentirme seguro, seguro y amado. Entonces, ¿qué hago? Me como para protegerme, para ser más fuerte, para estar más grande. Entonces, mientras más incoherente era mi vida, más era la distorsión con la comida y demás. Claro, es que me interesa explicar este proceso, es decir, para llegar a ese límite de sobrepeso, sí. Es que entiendo que era como que ibas comiendo como mucho, no hacías ejercicio, entiendo, y era por un tema emocional, ¿no? Todo, es decir, en tu caso, ¿crees? Claro, sí, obviamente es multicausal, pero... Claro, hay temas genéticos, alimentación, evidentemente, si comes cada día toneladas de azúcar. No, pero a mí me gusta, me gusta que se saque este tema del tema de la obesidad con profundidad, porque a veces, al menos a mi juicio, y por lo que veo en redes sociales y demás, es que el tema de la obesidad ahora se trata como de forma muy banal, ¿no? En plan, estás gordo, pues haz dieta y haz ejercicio. Ya haz burpees y ya está. Y ya es un poco eso, ¿no? O sea, es un poco, estás gordo porque quieres, ¿no? Porque no te esfuerzas, ¿no? Y a veces, yo al menos en mi consulta, lo he visto en cantidad de veces, ¿no? Que cuando estás con un cuadro de una persona que sobre todo arrastra una obesidad, un sobrepeso estructural, durante mucho tiempo, hay muchos factores implicados y el estrés y las emociones están allí también, los factores psicológicos asociados a la obesidad. Y va bien que tú menciones la respuesta que tú encontraste, ¿no? Porque yo en muchas ocasiones en tu proceso, claro. Sí. Me he encontrado a personas que tienen eso y que hay un beneficio secundario a través de ese síntoma, que puede ser protección, ¿no? Una protección física y emocional. Puede ser un tema de personas que llevan una gran carga o responsabilidad y tienen que ser fuertes, un poco lo que mencionabas tú. Puede ser incluso protección sexual también, a veces lo he visto, es decir, para que tú proteges, ¿no? evitar tener pareja. O muchas mujeres que tapan sus formas por querer protegerse, es decir, es tan complejo que me gusta que digas, pues mi factor emocional o mi estrés iba un poco por ahí, más allá de los otros elementos que comúnmente ya se conocen, ¿no? O sea, me parece muy importante que hables de ello. Sí, es una... Creo que es algo más multicausal, depende de la raíz emocional, pero para mí toda enfermedad es un intento de solucionar lo que la mente no soluciona. Entonces, cuando estás en una constante situación de estrés, siempre el cuerpo trata de solucionarlo de alguna manera y si no lo soluciona termina en un cáncer, termina en anorexia, en alguna situación, en un cuadro de enfermedad. Entonces, para mí, y de hecho ahora aumenté 20 kilos en un año. 20 kilos. Hostia, vale, pues vayamos por el principio. Entonces, porque eras joven, 150 kilos. ¿Qué contexto tenías ahí? O sea, entiendo que comías muy mal, entiendo que no hacías deporte. No comía mal. ¿No comías mal? No. Vale. No comía muy mal, que digamos. Vale. Empezó así a subir de repente. Bajé 60 kilos en 11 meses. Wow. Cuando solucionás el problema emocional. Eso, o sea, a nivel emocional, en tu caso, si lo quieres compartir, ¿qué sucedió ahí? Yo siempre tuve obesidad y es más, también hice una sesión de bioneuroemoción con Enric y hablamos, es un tema de una sensación de vulnerabilidad con el tema del dinero en la casa familiar, porque en Argentina hubo la crisis del 2001 y demás. Esa sesión fue recientemente, ¿no? O sea... Hace nada la sesión con Enric. Sí, claro. Sí, hace mucho, hace poco, sí. Claro, o sea, cuando hubo esa bajada de peso, ¿no? O sea, ¿qué cambió en ti? O sea, que... Bueno, es que esa es la sensación. Por ejemplo, en mi familia está el mandato familiar de que tienes que estudiar
y tienes que tener un trabajo empleado. Sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque es la forma de supervivencia que encontraron mis padres y encontraron mis abuelos y siempre encontraron así. Entonces, no tener trabajo, o sea, seguro que todos los meses vas a recibir 1.000 euros, la nómina, y vos no recibís eso, vas a tener es situación de guerra, de estrés. Entonces, yo cuando, por ejemplo, ahora, sí, se lo digo así, cuando llegué a 150, porque son 3 etapas de obesidad, que son 3 estados de vulnerabilidad. El primer estado, cuando llegué a 150 kilos, estaba viviendo una vida que no era mía. Yo hacía política. O sea, ¿por qué? Porque el que no es bueno en nada se mete en política. Desarrolla, continúa. No, yo no era muy bueno para nada. Entonces, ¿qué pasa? Estaba un poquito gordito y demás, pero no nada malo. Entonces no era bueno en los deportes y a mí nunca me gustó estudiar. No, odio que me digan qué tengo que hacer en eso. Entonces, como no estudiaba, era vago. Entonces, ¿qué es cuando una persona no tiene nada bueno que hace? Se mete en política. ¿Por qué? Porque en política, con un poquito así, sabes más que lo demás porque a nadie le interesa. Entonces, como, o sea, mi ego empezó a recibir señales de, sabe de política. Sabe lo que es URSS, me acuerdo que era en ese momento. O sea, que con muy pocos sobresalías. Entonces, transformé la política, que es un acto de servicio hacia los demás, en un acto de servicio hacia mí. Yo lo hacía por mí, no lo hacía por los demás. Y era una violencia muy grande, porque no era lo que mi corazón quería hacer, sino era la supervivencia, era la máscara. Claro, era diciendo, bueno, si yo tengo esto, iba a estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Me metí en política desde los 14, 15 años hasta cuando llegué a 26, creo que tenía, cuando llegué a 150, y no era feliz. Era una vida que no amaba en nada. Entonces, lo único que hacía era como comer y estar descansando, estaba haciendo boludeces. Entonces llegué a 150. Y yo en ese momento, un año anterior yo estaba en 110, creo, 120, renuncié a un trabajo para ir a otro. Y en ese trabajo donde fui, hubo hechos de corrupción. Y entonces yo dije, no, todo bien, pero no, hasta acá llego. O sea, vi eso, renuncié. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía formación académica, no tenía ningún negocio, no tenía nada, y lo que dependía del sueldo. Y me quedé sin nada. Entonces me tuve que volver a casa de mis padres con 26 años. Entonces una sensación de vulnerabilidad, de alarma, de fracaso y demás. Y llegué a 150 kilos. Y se solucionó porque después en ese trabajo fui periodista, me hice un portal de noticias, me fue muy bien. Conseguí un trabajo que era el sueño, la esperanza, era eso. Y bueno, como ya había solucionado ese problema de seguridad, bajé 60 kilos en un año, entrenando, haciendo un montón de cosas. Sí. Eso es la primera etapa. Sí. ¿Pero te habías intentado bajar, por ejemplo, 30 veces. 30 veces. 30 veces. 30 dietas. O sea, 30. Era la primera vez que de alguna manera se sumaban los factores de hacer dieta, deporte y ese cambio emocional. Fue como el ingrediente secreto, la mezcla de todo. Es que si tu cambio de decir, dejo de hacer política porque no va conmigo y voy a lo que realmente me mueve por dentro. Cuando te sentís seguro, aunque sea un curso de milagros dice, los remedios es una especie de magia, pero si crees en ellos se puede llegar más o menos a un acuerdo de tolerancia para poder facilitar la verdadera visión. Yo más o menos estaba bien, entonces ¿qué pasa? Cuando más o menos estás bien, te empezás a priorizar de lo que querés hacer. Entonces, antes decía, yo como para ser saludable, yo entreno para ser saludable. Y ahora es al revés. Yo soy saludable y por eso como bien. Y por eso entreno bien. Entonces, cuando ya terminás esa posición de guerra, esa posición de conflicto y te sentís seguro, pues te ordenás. Empezás, sí, quiero entrenar. Sí, obviamente con 150 kilos no vas a poder hacer un montón de cosas, pero tengo un corazón y un cuerpo y una genética por mis padres y por mis abuelos que les gusta hacer deporte. Y empezás a hacer deporte, empezás a comer bien. Y sí. Y así hubo 2 situaciones más más adelante, donde hubo sí un desbalance. ¿Qué les pasa? ¿Les gusta este tema? Me gusta este tema. Pues yo me pongo un poco a los ojos del espectador para tratar de llevar este mensaje a lo más pragmático, a lo más práctico.
¿no? Defendemos esta idea de coherencia emocional y decir, bueno, empieza a hacer lo que emana de ti Sí. de la manera más real y auténtica, ¿no? Ujú. Va un poco por ahí la idea. Pero alguien que dices, bueno, yo tengo esta profesión, lo que decíamos antes, que no me gusta, tal, ¿cómo, Sí. cómo puedo empezar a interiorizar esta idea? ¿No? Es decir, claro, eso puede significar dejar ese trabajo, puede significar un cambio radical en la vida, como en tu caso hiciste. ¿Hasta qué punto tienes que aceptar un poco lo que te está pasando y esas circunstancias? Porque ahí hay un dilema, ¿no? También entre la aceptación de lo que la vida te trae y el elegir tú qué quieres hacer. ¿Cómo se juntan esas dos ideas? Para mí termina siendo una manipulación eso. O sea, es como... primero hay una frase que me gusta mucho que es rezá, pero no seas boludo y nada hacia la orilla. O sea, es como que, Vale. hijo de Claro. Dios, o sea, tenés Es dos compatible manos. una cosa con la Claro. otra, ¿no? Sí, sí, es compatible, claro, o sea, sí. Eso, o los monos, me gusta mucho. Que, Observando los Me has animales. hecho gracia, sí. claro, Observar animales. Me lo he imaginado, ¿no? Nadando, sí, Sigue nadando, es que, hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, reza así, no te quedes ahí en el medio del mar. Claro. Y entonces, lo mismo, los monos, cada vez que agarran una soga, no la agarran sin. O sea, no sueltan una soga sin antes agarrar la siguiente. Ujú, Entonces van así. claro. Entonces yo digo, en el mundo, o sea, siempre vas a ser perfecto. Siempre, en toda situación vas a ser perfecto. Pero no seas boludo. Es como, hacer un proceso, pensalo, tratar Claro. de organizarlo. Como y imagínate demás, que hacer un tengo una cambio. profesión, esa que no me gusta, pues, oye, si tengo un espacio al final del día, ¿no? Para pensar en lo que sí quiero, pues dedica a eso. Sí. Sería un poco eso, ¿no? Esa... Yo creo que sí, es una posición más salomónica. Pero termina siendo una manipulación. Si vos te entregás, Dios te va a llevar el camino. Pero la verdad es que vas a recibir muchas piñas. Entonces, en la medida de lo posible, creo que se puede llegar a un acuerdo. Y no me parece que sea malo. Ujú, ujú. No sé si es una manipulación. Esta es muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, lo que hice es, para cambiar esa vida, lo que hice fue, bueno, organizo, yo quiero hablar de esta filosofía, de las cosas que he aprendido, quiero empezar a dar sesiones, a ayudar gente, pero ¿cómo hago? Bueno, cambio de un trabajo a otro trabajo con menor carga horaria. Entonces, con esa diferencia horaria, puedo empezar a grabar videos, puedo hacer un montón de cosas. Entonces, pero ¿qué pasa? Me bajó el sueldo de, por ejemplo, no sé, $1.000 a $600 en Argentina, en pesos argentinos. Claro. O sea, Socialismo, peronismo. Claro, claro. Es Claro. 100% de inflación anual, 100. Todo O sea, en ese todo momento. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Estabas con menos sueldo de lo normal. O sea, y en inflación. En Argentina. O sea, es como que Claro. era muy, muy complicado. Entonces, bueno, perfecto. Y yo no me daba el permiso para seguir invirtiendo, para seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasa? No veía resultados. Hasta un momento digo, bueno, basta. O sea, o me entrego a esto, si tanto tiempo hice viviendo la vida de otros, pues me tengo que entregar, tengo que hacer sacrificio. Que sacrificio es oficio sacral. Es poner tu corazón, tus acciones al servicio de Dios. No es sacrificio, es agredirme a hacer algo que no quiero para contentar a otros. Eso es el error fundamental. Por eso Claro, es un cambio de interpretación de, Claro. de un término muy cristiano, sí. ¿no? Es un poco esa resignificación de la que hablábamos, claro. El sacrificio realmente es oficio sacral. Ujú. Oficio sacral. Entonces, poner tu acción al servicio de Dios. Pero no es para agredirte. El mejor sacrificio que puedes hacer es ser tú mismo. Y vos das al mundo. Entonces, por la carga negativa que se tiene esa palabra, porque la hemos entendido para el orto, entonces decimos, he estado con familia, se han estado para cuidar a los hijos, y se quedan en un matrimonio que no quieren, Ujú. y trabajan en un... No, eso es agresión, eso es violencia. Eso es justamente lo que no quiere Dios de ti. Sí. No, Claro. es que ahora Pregúntame. escuchándote y toda la historia del peso, ahora decías que has vuelto a subir y tal. Tengo una reflexión que lo hablas en el libro y a ver qué opinas, cuál es tu visión, ¿no? Que sería cómo podemos conjugar la autoaceptación y amarse tal cual, ¿no? Como decías antes, tal cual uno es decir, aceptar todo mi ser en cómo esté en este estado actual, ¿no? Sí. Con, o sea, esa línea fina con el conformismo y no querer buscar tu mejor versión, mejorar, evolucionar. Me explico la pregunta, es decir, ¿cómo gestionaríamos, ¿no?, lo que es la autoaceptación
sin caer en el conformismo de no evolucionar o de no buscar tu mejor versión. Para mí nada es real. Yo no me identifico con este cuerpo. Uh-huh. Y además, ¿sabes qué lo lindo, Sara, de pesar 150 kilos y pesar 88 kilos en menos de un año? Es que yo me veía al espejo y no me reconocía. Yo tuve 2 cuerpos distintos. Te creo. ¿Sabes lo lindo de eso? Te lo juro, Francisco, que te escucho y te creo 100% porque yo lo he experimentado en mis embarazos. Yo siempre he sido más bien delgadita, ¿no? Pero en mis embarazos, no sé por qué. Bueno, sí que sé, pero es igual, ahora no viene al caso. Pero en el primero engordé 26 kilos, que claro, para una chica que era delgadita es mucho, ¿vale? Sí, okay. O sea, se te deforma el cuerpo Okay. con 26 kilos. Y en el segundo embarazo, 30 kilos. ¿Vale? Wow. O sea, brutal, ¿vale? Pero que tenías un ejército. ¿Qué? Era un niño en cada embarazo, pero la retención de líquidos fue brutal. Sí, no, y muchas más otras cosas que ahora no Sí, okay. hablo de mí, ¿no? Pero en el sentido de que te entiendo perfectamente esa sensación de mirarte al espejo y decir, ¿what? O sea, ¿quién eres? O sea, es que no me reconozco, no me identifico con este cuerpo. Y esto te da como mucha fuerza interior, porque claro, tienes que buscar, no sé si tú también lo has vivido, pero tienes que buscar como realmente esos aspectos de tu interior, de tu espíritu, por decirlo así, que te dan fuerza para amarte. Porque cuando, claro, en mi caso, ¿no? O sea, yo de joven, pues bueno, lo típico, ¿no? Que hay pues mona, ¿no? Un buen cuerpo, tal. Entonces, inevitablemente te identificas con una imagen de ti mismo, estética, bonita, etc. Y cuando realmente ya no puedes identificarte en ese aspecto físico porque no existe, Okay. porque eres otra cosa, tienes como que conectar con realmente atributos internos tuyos que te hagan sentir un ser que tiene valor, ¿no? Y no identificarte con ese cuerpo físico. No sé si tú en esos cambios de peso has podido... A mí me hace... Yo entiendo que mi nombre es abundancia. Mi nombre es abundancia. Yo soy uno en Dios. Por eso decía Jesús, yo y el Padre somos uno. Y Jesús no tiene nada que vos no tengas. La diferencia es que Él no perdió nada de lo que Dios le dio. Y vos sí lo perdiste. Yo también. Creemos que no somos perfectos. Entonces, cuando entendés que sos perfecto, entendés que este cuerpo no te limita. Francisco no se limita a la piel. Francisco no existe. ¿Cuál es la diferencia con este vaso? Con este micrófono. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? Somos uno. Ni siquiera 2. Entonces, como somos uno, siempre somos perfectos. Entonces, yo no me identifico con este cuerpo, no me identifico con esta vida, diciendo, nada de esto me va a dar algo. Ojo, muchos dicen, bueno, pero entonces a tomar por culo, no hago nada, es lo que sea, es lo que dicen ustedes. No, si vos sos un hijo de Dios, significa que todos tus pensamientos, todas tus acciones, todo lo que haces, sos y serás perfecto. Entonces, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés hacer de tu vida? Concreto. Quiero bajar 20 kilos, pues bájalos. Quiero ganar dinero, pues vaya que ganar dinero. Quiero irme a una isla desierta, pues me voy a una isla desierta. Todo lo que sientas es tu coherencia emocional y es perfecta y válida. Entonces, ve a cumplir cualquier objetivo. Me encanta. La vida está para divertirle, para hacerlo. Entonces yo lo digo, yo no juzgo al que no hace, el que hace. Yo lo único que digo es, si te elegiste, y decía, bueno, ayer Enrique decía, la moral, ¿qué es la moral? Decía, la moral es decir sí cuando querés decir sí, decir no cuando querés decir no. Claro, sí. ¿Por qué lo dices? Porque somos perfectos, somos uno en Dios. Entonces, para mí, siempre la herramienta para hacer lo que quieras es reconocerte que tenés derecho a hacerlo. Y ve para adelante. Yo tengo mis objetivos. Pero no me identifican. No me llenan en el sentido de que yo ya estoy lleno. Bueno. Sí. Pero cuando tú tienes objetivos, como por ejemplo, imagínate, bajar de peso, ¿no? Sí. ¿Cuándo has dicho que te adelgazaste en 11 meses? Claro, no me 11 meses, 60 kilos. 60. Vale, 60 kilos, claro. 62, sí. Hola, buenos días. O sea, es un cambio absoluto. Entonces, eso te llevó un esfuerzo, te llevó un proceso. Sí, o sea, no es un camino de rosas, ¿no? Porque mucha gente puede entender este discurso como, ves a tus objetivos a lo que quieras. Ok, pero vas a tener tu proceso, vas a pasar tus, como decíamos, desiertos. Es decir, jolín, bajar esos kilos no es un proceso de... No. Es muy difícil. O sea, es un esfuerzo muy grande. Realmente. Sí, es un esfuerzo muy grande, pero el tema es que no lo ves como un esfuerzo, porque vos y el camino son uno. Okay. Entonces, como, sí, claro, o sea, por eso decía que el don de lenguas,
Dios, o sea, Jesús los mandó a predicar con el don de lenguas. No es que aprendieron un idioma, sino que su corazón está tan conectado que pueden explicarlo en cualquier lengua. ¿Qué significa? En la lengua del arte, en la lengua de la música, vas a encontrar la forma de comunicarte. Las ciencias se te van a abrir. ¿Qué significa que las ciencias vas a comprender todas las ciencias? Significa que como vos sos un hijo de la abundancia, sos uno en Dios, sos perfecto, te vas a dar el permiso de estudiar. Te vas a dar el permiso de atravesar un proceso. Y los profesores y el mundo va a decir, pero ¿cómo hace Enric? ¿Cómo estudió psicología? Bien, empezó a los 44 y rápido, y estaba apasionado. ¿Y por qué? Porque se había sacrificado. Mira, de hecho, lo podemos tomar como lo que decías de reza pero sigue nadando. O de no dejes a la liana hasta que tenga la otra, ¿no? Él empezó a estudiar y estudiaba de 6 a 9 de la mañana porque tenía otro trabajo y luego tenía la familia y trató de compatibilizarlo sin soltar lo que es sustentaba la familia, pero incentivando ya un poco sus sueños y sus anhelos, ¿no? ¿Y qué le decían los amigos de él? Le decían, pues, ¿qué estás haciendo? Estás grande. No, claro. Él siempre fue un poco contrario a lo digamos a las voces imperantes, siempre iba un poco a contracorriente, ¿no? Sí. Fue un poco su inercia. Y allí también había gente que decía, con 44, ¿qué vas a hacer ahora de cambiar de sector y dedicarte a otra cosa? Era un riesgo, claro. Mi mamá fue la que más palos me puso para no renunciar a la vida anterior. O sea, la vida de político. Que una mamá haga eso. Es tan raro. No me lo he visto nunca. Nunca. Sí, es como una especie de efecto muy raro, ¿no? Si es que... Bueno, para poner en contexto mi comentario, ya lo sabes, ¿no? Que al final, que todas las madres al final son las que nos dan la vida, pero también tienen mucho, mucho poder para quitar la vida. Oh, total. Y bueno, mi mamá, o sea, y esto es muy difícil, para mí no, porque mi mamá, o sea, tengo la suerte de mis padres son los dos lo mejor del mundo. O sea, son hermosos los dos y demás. Pero mi mamá me puso muchos palos, porque claro, tenía miedo, y la verdad tiene con mucho sentido. En ese momento tenía 29 años y no tenía dinero, no tenía estudios, no tenía trabajo, no tenía nada. O sea, tenía un poco así, diciendo, hijo, ¿qué estás haciendo videitos? Estás haciendo videitos, estás gastando todo el dinero, estás comiendo comida enlatada. O sea, no tienes dinero para eso. ¿Qué estás haciendo? Le digo, confía, ma, es mi corazón. Y entonces ahora son todos, ¿viste? Todos creían en mí. Ahora... Todos diciendo, no, sí, Francisco, no, yo te apoyé en todo momento. O sea, nadie creía en mí, todos se me reían y demás. Y está bien, porque pasa eso, porque la gente proyecta diciendo, este tipo está tonto, ¿qué está haciendo? Está perdiendo su vida. Y entonces en un momento a mi mamá le invité a tomar un café. Fuimos a merendar y le digo, mamá, mira, tú conociste a papá y a los 3 meses se casaron. 3 meses se casaron. ¿Qué te dijo tu mamá y tu papá cuando te casaste? No, que estaba loca. Oh, ¿y tus hermanos? No, que esto iba para mal. ¿Y tus amigas? Y raro. Ok. Hace 33 años están juntos con papá y se aman. ¿Qué hubiera pasado si vos no hubieras seguido a tu corazón, a tu coherencia emocional y no te hubieras casado con papá? Por lo que dijeron. Bueno, no sé, obviamente historia contrafáctica, pero me hubiera perdido el amor de mi vida. ¿Ves, mamá? Que tienes que callarte. ¿No? Toda esa historia tan bonita para decir... Mira, tienes que cerrar el orto. Todo esto, mamá, es para decirte que cierres el orto. Sí. Pero ahora acabas de decir algo muy, muy importante, y es que en todos los procesos de cambio, esto lo vemos nosotros, bueno, cada día. Y es justamente esto, ¿no? Que cuando uno siente, ¿no? Escucha su voz interna, ¿no? Su corazón, ¿no? Y siente que tiene que ir, bueno, que tiene que hacer cambios, que tiene que hacer cosas, ¿no? Y evidentemente los papás, las familias, no sé qué, pues te limitan y te dan miedo y te bloquean. Y evidentemente todos necesitan que seas la persona que hasta ahora eras, porque les estás cubriendo unas necesidades también a ellos, claro. ¿no? Y siempre hay estas resistencias, ¿no? En el cambio. Y al final tú se lo explicaste a tu mamá de una manera muy bonita, pero en definitiva era decirle, déjame hacer mi camino y, nosotros, ya. El punto porque yo quería preguntarte, ¿no? Sobre todo para profundizar en tus conocimientos acerca de Jesús, Buda, no lo hemos tocado, lo hemos dejado ahí un poco en el tintero. Sí. Pero un poco ese mensaje, ¿no? Que también nosotros promulgamos que en la medida en que tú te encuentras resistencias, ¿no? en tu camino, a veces es que vas en la dirección correcta. Una bendición.
tú puedes apelar, yo que sé, a algún pasaje o algo que tú digas, mira, hay esta historia o este mito que ratifica esta idea. Sí. O sea, sí, es la historia de José, pero te voy a contar, o sea, en el libro que estoy escribiendo ahora, que es Hijos, no sé si se va a llamar El Hijo de la Abundancia o Hijos de la Abundancia todavía, pero digo que hay 4 etapas de que toda persona, cuando entienda que es un hijo de la abundancia, cuando entienda que es perfecto, va a experimentar en relación a uno mismo y a los demás, que es el ego, que para mí es lo mismo, que es, lo primero es el ataque, vas a ser atacado. ¿Por qué? Lo primero es, ¿qué eres de ahí? Te meto un hostiazo. Te digo, no, pero mira qué estás haciendo, piensa en tus hijos, piensa en tal cosa. Te atacan, te agreden, sos un egoísta, sos una mala persona. Cuando vos seguís avanzando, pasas el ataque y llega la siguiente prueba, que es la negociación. El ego siempre va a querer negociar. Siempre. La mamá, papá van a negociar. Mi mamá me decía, te compro una webcam para que hagas streamer. Acá, como decía, por ejemplo, el filmmaker decía, yo grababa con una cámara así y me decía, no, es porque yo compraba, o sea, no, contrataba un filmmaker que venía con la cámara y demás, te compro una webcam para que hagas streamer, así, diciendo, bueno, así no gastas en el coso. Digo, eso es veneno, le digo. Eso es veneno. Y digo, déjame, estoy muy bien. Pero yo lo veo como la negociación, porque la negociación implica reconocer como real a la otra parte. Y vos lo que tenés que hacer es negar la ilusión del ego. Vos no tenés nada que negociar con nadie. No hay punto de negociación. Entonces, cuando vos no negociás, es decir que, bueno, vas a comprar esa webcam o decís, bueno, no me mudo a Marbella, me mudo a Mar del Plata, cerca. Sí, para aparte estar. que esa webcam de tu madre podía ser un regalo con dientes porque ya sabías un poco el pensamiento que hay detrás de tu madre de no te metas en ese proyecto o hagas todo eso que estabas haciendo. Es veneno, claro. Uh-huh. Era veneno. Entonces, la negociación nunca es aceptable. Una persona espiritual es una persona intransigente, es una persona obediente a lo que dice y no negocia en nada. Y cuando pases por la negociación con el ego, va a llegar la súplica. Va a suplicar la persona. ¿Por qué? Porque una persona que sigue a su coherencia emocional es una persona que tiene buen corazón. No existe una persona mala que esté en paz. Entonces, solamente es una persona buena. Entonces, ¿qué pasa? Sigue siendo una manipulación. Sigue siendo una estrategia del ego para que te quedes en esta, por favor, no te vayas, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer... Súplica. Cuando superes la súplica, hay 2 posibilidades. O el destierro o la resignificación del ego. Unos padres o te expulsan del rebaño o entienden que estás bien, entienden y te aman como sos. Y ahí es como una resignificación. Es lo que ha pasado con los tuyos, ¿no? Por suerte sí. Por suerte sí. Podría haber no pasado, claro. ¿no? ¿Sabes? Sí, lo vamos a resumir. Has dicho ataque, ataque, negociación, súplica y resignificación o destierro. O destierro. Sí, son las dos etapas. Son las etapas. De hecho, sí. hay el... digamos que el podemos decir más famoso, que es toda la historia de Adán y Eva, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él hace una acción prohibida por Dios, ¿no? O sea, es como que reta un poco el status quo, lo que no podría ser las normas de un sistema familiar, la voz imperante, ¿no? Haces un acto que él siente o que él desea y que va en contra de lo preestablecido. Y en ese caso lo repudian, ¿no? Ahí pasa un poco, lo echan del paraíso, ¿no? Sí. Sería un poco esa la última vía de la que tú hablabas, que al final es como que por tú seguir los dictados de tu corazón, por tú seguir esa autenticidad, eso te lleva un poco a romper con lo que preexistía. Bueno, creo que eso, por lo menos yo hago otra interpretación del Génesis, que muchos no están de acuerdo, pero no, para mí Dios lo expulsa para que no tome el fruto del árbol de la vida. Uh-huh. O sea, a mi punto de vista, el relato del jardín del Edén es el símbolo de la conciencia de unidad y conciencia de separación. Vos lees esos, que son 2 hojitas, entendés lo que es la conciencia de separación en alegoría. Antes de comer el fruto, decía, Dios, puedes hacer lo que quieras en este lugar. Lo único que va a hacer, no comas de estos 2 árboles. Uh-huh. No 1, 2. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Uh-huh. Otros dicen que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Del bien y del mal. Son 2, te dice.
Entonces, decía, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Lo decía así textual antes de desobedecer. Desobedecen y la serpiente le dice, no es cierto. Dios le dice, si ustedes comen de este árbol, ten seguro que morirán. La serpiente dice, no es seguro, no, esto no es así, sino que ustedes serán como dioses. Entonces, la tentación, desobedecen a Dios, es decir, desobedecen, comen del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Y qué pasa? Se transformaron creyeron ser dioses. Entonces, el siguiente versículo a comer el fruto es, y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Y por eso se fueron a tapar. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es un estado de vulnerabilidad, es un estado de no suficiencia, un estado no seguro. Entonces, además, la desnudez para los judíos habla de un estado de indefensión, se mencionan varios versículos. Entonces, desobedecen a Dios, se van a ocultar, entonces Dios cuando los llama, dice, ¿por qué te ocultaste? Y dice, no, porque estás desnudo. ¿Y quién te hizo ver que estabas desnudo? No haya sido que hayas comido el fruto. Y ahí están los castigos. Y los castigos, de nuevo, es una observación, es querer juzgar lo que pasó en bien y mal. A la serpiente le dice que se arrastre. Maldita seas entre ustedes, te vas a arrastrar en tu vientre. La serpiente no era un orangután, no era un mamut. Era una serpiente, serpentea, ya se arrastraba antes. Pero ahora juzgamos al acto de arrastrarse como algo negativo. A la mujer, ¿cómo la castiga? Te va a doler el parto. Es un mamífero. No sé si ustedes tuvieron gatitos o perritos. Cuando yo tenía perritas y gatitos y les duele el parto. Los mamíferos, todos los mamíferos, les duele el parto. Genera dolor el parto. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente. Pero ahora juzgamos al parto, el dolor del parto, como algo malo. Entonces lo vemos como un castigo, como algo negativo. Y al hombre le dice, te vas a sudor y sangre conseguir el alimento de todos los días. Fíjate lo que hace un león. Le cuesta trabajo, le cuesta sudor. A la jirafa le cuesta, todo le cuesta conseguir el alimento, porque somos energía y consumimos energía y requiere energía, consumir energía. Es sencillo. Pero ahora juzgamos el tema de trabajar como algo negativo, lo cual Adán era bastante socialista, podríamos decir, en ese momento. Podríamos decir. Entonces, tráiler. Otra frase para el tráiler. Adán era socialista. Es así, varias cosas. Buenísimo. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Dios los expulsa, pero primero los tapa. Dios los tapa antes de expulsarlos. Diciendo, si tienes vergüenza, pues te tapo. Y los expulsa. ¿Y qué les dice? Sáquenlos del jardín, no vaya a ser que extiendan su mano y tomen el árbol de la vida y estén para siempre separados. Entonces los expulsa, y no decimos algo malo, sino porque si vos en este estado de separación, en este estado de vergüenza, comes el árbol de la vida, serás para siempre separado de Dios. Entonces por eso serán expulsados. Pero nosotros vemos la expulsión como algo negativo. Entonces nosotros tenemos que sacar de nuestro cuerpo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso Jesús, en la crucifixión, nos libera, y en la resurrección nos libera del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Creerte con autoridad de juzgar a Dios. Entonces, cuando vos juzgás tu presente, cuando juzgás tu pasado, cuando juzgás tu no puedo, cuando juzgás tu puedo, estás creyéndote Dios. Entonces, listo. Me enojé mucho hoy, pero un curso de milagros dice, no te pido que no te enojes, te pido que no lo justifiques. Claro. Y digo, pero la puta madre, no puede ser que haya un taxi 40 minutos en esta bendita ciudad, en Barcelona. Digo, bueno, listo, si Dios quiere que llegue 40 minutos tarde este podcast, pues listo. Sí. Yo he sacado el tema del Génesis porque sí que me parece que hay, ahora me dices tu opinión, pero me parece que hay ciertas afinidades con las ideas de tu libro y todo lo que estás diciendo aquí. Hay muchos analistas junguianos que entienden que es el nacimiento. O sea, la expulsión del paraíso es el nacimiento. O sea, por eso viene un poco de la mano de Eva, que es quien puede dar vida. Y es un poco eso, ¿no? Es decir, al final estás... Y un nacimiento que primero puede ser el físico, ¿no? El salir de un vientre, pero que luego puede ser cada vez que tú te propones hacer algo, ¿no? Y que te encuentras un poco con eso, con ciertas resistencias o ciertos establishment o ciertas normas que tú rompes por seguir un poco los dictados de tu corazón o por seguir un poco lo que te mueve internamente, ¿no? Y que siempre seguir un poco ese camino va a entrar en disrupción con el sitio al que perteneces. Como que siempre va a haber esa
esos cantos de sirena que no quieren que te muevas, ¿no? Esa voz externa que te van a decir, esos ataques, ¿no? Que tú decías, ¿no? Siempre va a haber esa fase de transgresión. Lo ves un poco así, ¿no? Sí, porque en todo cambio de conciencia, todo salto de conciencia se experimenta con resistencia. Sencillísimo. Uh-huh. Y es así. Pero yo te decía la historia de José, que es la historia de para mí ese tipo para mí es el primer Jesús. Es como, wow. El tipo es hijo de Jacob, de las 13 tribus de Israel, y era el amado por Dios. Entonces los hermanos, 13, están tan celosos que lo quisieron matar. Lo tiraron a un pozo. Y en vez de matarlo dijeron, bueno, ¿para qué matarlo si podemos sacarle dinero? Y lo vendieron como esclavo. ¿Vos sabés lo que es ser vendido como esclavo por tus hermanos? Y él lloró y estaba mal, pero dijo, Dios, yo te amo. Entonces, ¿qué pasa? Fue esclavo y fue bendecido por Dios. Fue tan buen esclavo que se convirtió en el número 2 del dueño. Entonces, ¿qué pasa? La mujer del dueño se enamoró y quiso tener relaciones con él. Y él dijo, no, pero por no traicionar a Dios. No a mi amo solamente. Y él dijo no. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Pues me violaste. Lo denunció. ¿Y qué pasó? Fue preso. Entonces, el tipo, imagínense, esclavo, era el mejor esclavo. Mucha suerte tuvo. Sí, y le dicen, bueno, sí, ¿no quieres estar conmigo? Pues, denunciado. Listo, chao. Preso. Y fue preso. Y estando preso, se convirtió en el mejor preso. Porque era amado por Dios. Entonces, era muy cuidado y tenía muchos beneficios ahí. Y ayudaba a las demás y tuvo visiones. Y con esas visiones interpretaba sueños. Entonces hizo sacar a 2 personas de la cárcel por la interpretación de los sueños. Y los tipos no lo sacaron de la cárcel. Pues imagínate ayudar a una persona a salir de la cárcel y no te dio una mano. Te abandonó durante 13 años, estuvo siendo esclavo. 13 años siendo esclavo. Y cuando terminó siendo de esclavo, en un momento el faraón se entera de la interpretación de los sueños. Y hace una interpretación de que va a venir una sequía, de que va a haber 13 años, no me acuerdo cuántos años de abundancia y tantos de sequía. Entonces lo puso en número 2 del faraón. Lo amó tanto que fue el regentor de todo Egipto. Y llegan los hermanos de Israel en los tiempos de sequía a buscar agua y alimentos. Y él los ve y llora. Llora, pero llora de mucho dolor. Y los perdona. Y los hace traer a Egipto. Y cuando muere Jacob, su padre, le mienten de nuevo. Y él en todo momento, siempre amó a Dios. Y los perdonó y siguió. Entonces, para mí esa es como una historia de la plena certeza de aunque seas vendido como esclavo, seas esclavo, te difamen, vayas preso y te mientan otra vez a pesar de perdonarlos y darles todo, Dios es perfecto y tú eres perfecto en todo momento. Entonces, en los malos y en los buenos momentos está Dios. En el hielo o en los árboles, como yo decía, está Dios. En todo momento estás en el lugar que tenés que estar, porque no hay 2 en el universo. ¡Qué belleza! Claro, es que esa historia claro, es que es una manera muy diferente de interpretar que seguramente mucha gente lo ha hecho y que justifica lo que ciertas personas se ponen en uno de sus valores principales, el sacrificio, ¿no? Es como que si José pasó por todo eso, significa que yo no me puedo quejar de ciertas circunstancias y es más, es lo que me toca pasar y seguramente es lo que tengo que pasar y como que te obligas, ¿no? Buscas un poco la salvación a través del sacrificio, ¿no? Sería el lado negativo de ver el mismo relato. ¿A qué le llamas sacrificio? Pues sería, tal y como yo lo veo, sería el hecho de tú poner tu voluntad o tu disposición o tus acciones haciendo algo que realmente no te gusta, pero sientes que te va a salvar en algún sentido o te va a ayudar, en cierto modo. Vos leíste Víctor Frank, me dijiste. Sí. ¿Vos crees que Víctor en el campo de concentración No, yo creo que se sacrificó? No. Él supo encontrar un significado en eso que hacía. Pero tampoco lo hizo para salvarse, ¿no? Entendió que ahí había un valor intrínseco en lo que hacía. Para mí Víctor Frank es el José de... El José New Age. Claro. Es que... Hombre, imagínate encontrar un significado claro, que te llene la experiencia de estar en un campo de concentración, pues imagínate. Luta.
Imagínate, es como, sí, es un José New Age, podríamos decir. Yo que sí. escuchando lo que estáis hablando, hace rato que quiero preguntarle, porque creo que en su libro haces mucha referencia a la autenticidad, ¿no? De darte el permiso de ser tú mismo y de atender a tus, pues esto, ¿no? A tu corazón, a tu coherencia emocional, a tus necesidades. Pero yo quiero plantear como un dilema, ¿no? A ver cómo también se puede conjugar ese dilema, ¿no? Aparte que yo creo que estamos en un momento, nuestra sociedad, donde observamos un individualismo muy, muy grande, ¿no? La idea de, ¿no? Podríamos decir como este mandamiento, ¿no? Que nos han dado las religiones, al menos el cristianismo, de trata al prójimo como a ti mismo, versus esa idea de atiende a tu coherencia emocional, atiende a tus propias necesidades, date la prioridad, ¿no? ¿Cómo se podría? Porque claro, evidentemente hay casos, ¿no? Que si has de tratar al prójimo como a ti mismo, tienes que, de alguna manera, poner en primer lugar las necesidades del otro que quizás las propias, ¿no? Entonces hay mucha gente que esto es como que le crea un dilema de, bueno, pero ¿ahora qué hago? ¿Escucho mi corazón, hago lo que necesito o trato al prójimo, ¿no? Como a mí mismo, ¿no? Es como un... ¿Qué visión tienes de esto, Francisco? Bueno, yo creo que la persona que es el camino a encontrar la paz, amar a los otros y dar lo que quisieras recibir en el sentido, pero no esperando recibir. A mí me parece que no hay dos. Vuelvo a decir lo mismo. El mayor acto de amor hacia el otro es ser tú mismo. Y entonces y no estás pensando en el otro. Estás pensando en ti. Y muchos dicen, no, eso es egoísmo. ¿Y quién es más egoísta? ¿El que te dice cómo tenés que ser? ¿O ti? ¿O vos mismo? Entonces, cuando querés decir sí, decí que sí. Cuando querés decir que no, decí que no. Y no es, bueno, pero tengo que darle todo al mundo. No, cuando quieras decir que no. Porque, ¿qué sentido tiene? Siempre digo lo mismo. Bueno, se lo aprendí de Enric y lo apliqué con mi familia, con mis amigos. Mis amigos me dicen, bueno, estamos en octubre, fue muy lindo verte. Ya quiero que sea marzo así te veo de nuevo. Me dicen. Porque, o sea, yo soy una persona que me gusta estar solo, tengo mis procesos de silencio, a mí me gusta mucho. Y me aman como soy. Y mis padres lo mismo. O sea, me acuerdo que mis padres cuando me fui a mi casa me decían, bueno, sábado y domingo aquí a almorzar y pasar tiempo. Y al principio yo iba así, cumplía con eso. Era una agresión. Pues yo no quería estar ahí. ¿Cuántas personas? Bueno, una vez yo estuve de novio 2 años. 2 años. ¿Es tu máximo 2 años? Es mi máximo 2 años. Sí. Mi marca personal. Mi marca llegué hasta ahí. Pero es más terrible todavía porque en realidad sí es. Eso hay que trabajar. Hay que trabajar. Ahí hay un punto que todavía. Sí. Voy a volver a leer a José a ver si. Sí. Es que ustedes no tienen que ver el dedo, tienen que ver hacia dónde señala el dedo. No juzguen al mensajero, ¿no? Estuve 2 años en una relación, pero al año yo ya quería terminar. O sea, yo en realidad estuve 1 año. Pero no tenía los huevos para decirle que no la amaba más. ¿Y qué pasa ahí cuando vas a hacer eso? Le hice perder 1 año de su vida. Ya perdiste tú también. Claro, porque das lo recibís. Entonces, fue una agresión muy grande. Y para ella y para mí mismo. Porque estaba compartiendo una cama con alguien que no quería compartirla. Estaba besando labios que no quería besar más. Entonces, ella cuando cortó, fue tremendo. Fue porque junté coraje después de muchas conversaciones con amigos, con personas y demás, y le dije, ya no te amo. Y lo vi, cayó una lágrima. Gordita así, chiquita. Una lágrima por su rostro. Una sola. Y me dijo, sí, ya lo sabía. Qué fuerte. Yo, respondiendo a la pregunta que le he hecho y escuchando... Gracias por compartir. Sí, escuchando esa experiencia, Francisco, yo creo que al final, cómo podemos solucionar este dilema, o bajo mi punto de vista, es justamente, tú no puedes ofrecer nada auténtico, genuino al otro, que no te des primero a ti mismo, ¿no? Claro. Es decir,
yo no te puedo respetar de una manera auténtica si no me respeto a mí misma, ¿no? Igual lo podemos aplicar en todo, no te puedo amar si no me amo a mí, ¿no? Es decir, no puedo darte nada que primero yo no me dé a mí mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos dar al prójimo lo que nos daríamos a nosotros mismos, pero el orden primero es dárselo a uno mismo, porque si no lo que estás dando es manipulación, es sacrificio, es falso, no es auténtico. Lo que decía Enric, por eso no creo no terminé la idea, pero que decía que cuando se puso de pareja que tenía que ir a los almuerzos o cenas todos los fines de semana y dijo, yo no voy a ir. Así de su madre. Sí, Esto para detallar un poco más, él siempre, además es algo que ha contado, supongo, en varias clases y en varios sitios, que cuando se acercó a su suegra, o sea, a mi abuela materna, que en paz descanse, le dijo, ella era mucho de reunir la familia, ¿no? Sí. Y un día se acercó y le dijo, yo no voy a ir porque no me apetece. Claro. Claro, desde la óptica de Enric y un poco desde la óptica de nuestra filosofía es que el tratar al prójimo como a ti mismo, o sea, precisamente eres auténtico, le estás dando el regalo de tu sinceridad y de tu autenticidad porque es el mayor regalo. Va un poco por ahí, ¿no? Exacto. Claro. Eso es lo que no le hice a esa novecita. Claro. Y lo mismo con mis padres. O sea, ellos saben que yo cuando voy es porque quiero. A mis amigos con lo que quiero. Claro, y por no causarle un dolor, le causas un dolor todavía más grande. Claro. O sea, ir y no estar. O sea, estás tu cuerpo ahí, pero tu corazón no está. Entonces, eso me parece que es de una violencia y de un desamor y es un sacrificio en el mal sentido de la palabra. Y no, yo estoy honrando cuando estoy contigo. Y eso a mí me parece hermoso. Totalmente. Voy a cerrar con una última pregunta, ¿vale, Francisco? Primero, gracias sobre todo por la cercanía, por la sinceridad. Además, creo que es muy interesante. Normalmente tenemos perfiles, pues eso, ¿no? Médicos, psiquiatras, pero cuando nos acercamos a alguien que promulga enseñanzas, ¿no? Desde la religión y sobre todo reinterpretando esos mensajes, también parece que podemos extraer muchas enseñanzas psicológicas y se pueden extraer muchos recursos que se pueden llevar la gente y sobre todo cuando lo transmite a alguien desde esa cercanía y esa profundidad. Si tuvieras que decir hoy en día, ¿no? Francisco, ¿de dónde cojea? ¿Cuál es el punto que dices, esta elección o esta enseñanza todavía tengo que recordármela porque es mi punto flaco? Los taxis. Los taxis. Yo diría las novias, ¿no? El amor y los taxis, ¿no? Sí. Exacto. Chicas y taxis, sí. No, sí. Justo me había pasado eso antes de contestarte eso porque estás llorando. Yo yendo para lo profundo y me saca de... Me saca. No, es que hablando de eso, me junté con una chica y entonces me dice, después de las 3 citas, me dice, quiero ser tu amigo. Me dice, perfecto, yo no. Claro. Le digo, no, yo no. Claro. Y se ofendió. Entonces digo, ¿pero por qué te vas a ofender? Yo no quiero ser tu amigo, tengo mis amigos. Claro. ¿Cómo que? Si no quieres estar conmigo, lo entiendo, sos una hija de Dios, de lo mejor, pero yo no quiero. Pensaste otra cosa. No, pero sí, es una hija de Dios y como que tenés derecho a querer un amigo, amistad, lo que sea. Yo no. Y como la gente espera y dice, no, pero vos tenés que ser mi amigo, tenés que darte el permiso de conocerme ahí. ¿Por qué? Claro. Porque eso le doy tiempo a mi gatito, pantuflas, o sea, creo que todos los hombres que no quieren estar tú buscabas una pareja, ¿no? Claro. Entiendo. Que teníais objetivos diferentes, ¿no? Tú buscabas una pareja. Yo buscaba tener, claro. Y ella buscó la amistad. Entonces, es normal la coherencia de decir, pues yo no busco una amistad. Claro. Y no hay, es el mayor regalo. Después me mandó un mensaje diciendo, gracias por saber lo que querés. Y decirlo, es así. Muy bien. Pero Francisco, ¿estarás de acuerdo conmigo que el gran drama de la sociedad es que la gente no tiene ni idea de qué quiere? O sea, amigo, novio, no, espera un momento, depende el día una cosa a la otra. Sí, o sea, de eso, sí. Hay que tomar decisiones y hay que ser coherente con las decisiones. La pregunta no está respondida, ¿eh? No está respondida, ¿no? Me hice boludo a ver si pasa. Es verdad, ¿eh? La pregunta no está respondida. Despistaste, sí. Sí. Hay el chiste de los taxis y el amor, pero la pregunta, ¿cuál crees? O sea, sí en profundidad, lo que te dices. Sí. De hecho, es por qué estoy escribiendo mi siguiente libro, que es Hijos de la Abundancia, porque me fui de Tandil y es un peregrinaje de 5 meses. Estuve 3 meses en Colombia, 1 mes en Italia y ahora aquí, o sea, casi 5 meses. Y era para
incorporar en mi corazón, no en la mente, el concepto de que soy perfecto, que toda situación va a ser perfecta. Entonces, es muy lindo decir, bueno, sí. De hecho, Jesús, de nuevo, Jesús no quería ser crucificado. Hubo que rezar 3 veces. O sea, a Jesús le costó encontrar la perfección, encontrar la valentía, el amor y demás para animarse a hacer su vida. Su misión, que era ser crucificado. Ujú. Lo mismo nosotros. Entonces, como, si Jesús le pasó eso, nosotros también. Entonces, como, creo que la parte que más cojeo es entender, y creo que le pasa a todos, sos perfecto como sos. O sea, por lo tanto, sería la misma idea, la misma enseñanza, que tienes que ir recordándotela. Sí, el hijo de la abundancia será reconocido porque no tiene límites. Ujú. Y eso es cuando aceptás tu sombra, cuando aceptás que sos perfecto. Entonces te vas a recibir, Ujú. vas a pasar por la cruz. Pues bueno, la pasás. Entonces creo que es eso. Animarme a entender que no hay nada de mí que no es perfecto. Eso es como el objetivo de... Sí, Me estoy cojeando. eso sería enseñarlo para aprenderlo, ¿no? Sí. Correcto. Sí. Pues nada. ¿La pasaron bien? Muy bien, ha Francisco, sido... Gracias un rato por muy estar bien. aquí y ojalá tengamos una segunda parte. Claro. Encantado. Sí, sí. Y Sí. ha quedado pendiente hablar de Buda. Sí. Sí. Que lo sepas, Francisco. Es relevante. Es relevante. Pobre. No, pero Ya gracias por hablamos todas de- tus reflexiones Sí. y bueno, pues por estar aquí. Gracias. Un Francisco. placer. Dios los bendiga. Gracias. Y sí, o sea, es como, para mí es un sueño estar acá con ustedes. O sea, yo te lo dije a Sara, es como, Enric a mí me cambió la vida con un libro y literalmente vi 3 minutos de un video de él y dije, listo, ya entendí todo. Mm. Una soberbia. Yo lo siento, pero necesito preguntarte qué es lo que te hizo la chispa de Enric, ¿no? ¿Qué ¿Qué es decía lo ahí? qué es lo que cambió en ti o qué puerta abrió, ¿no? En ti. No, Enric? para mí fue un curso de milagros, el tema de la conciencia de unidad. Es como, ay, cuando entendés la conciencia de unidad, o sea, fue como 2-3 minutos de una ponencia de los 1000 videos que tiene, Ujú. de las conferencias. Y dije, tiene sentido. Claro, esta es la otra forma de ver la Ujú. vida. Ujú. Entonces, todo lo que hacen ustedes, toda la misión que hacen ayudando a personas, el método, la bioneuromoción, es como, es algo tan hermoso. Y creo que todos tenemos que aportar. Y Henry es una persona que es un hijo de la abundancia. Ujú. Sí, de hecho, mira, es- nosotros te podemos así. decir que Sara y yo estamos... Y ustedes también. Pero Sara y yo estamos... podríamos decir que parte de nuestra misión es esa esencia de Enric, que muchas veces no se ha podido captar por sus formas o por su forma de ser, pero que la gente que ha estado cerca, la gente que realmente ha contactado con él, sabe que a pesar de que a veces puede tener una brutalidad en sus palabras, ¿no? Pero detrás de eso hay un amor, creo que un amor de padre que muchos hijos e hijas no han podido ver de sus padres detrás de sus formas, ¿no? Pero que creo que es un proceso de todos, en el proceso de sanación de la herida del padre, ver, ¿no?, el lado positivo detrás de todo lo que hace. Y creo que Enric es un ejemplo de eso, ¿no? Y yo creo que nuestra misión a la hora de tomar ese método y llevarlo a la gente y hacerlo más específico y tratar de promulgar esa filosofía, esa conciencialidad de la forma más concreta, para ponerlo encima de, pues al servicio de la gente, ¿no? Y para el crecimiento personal y el desarrollo personal, es la idea. La idea es tener otra mirada hacia el Padre y hacia su mensaje. O sea, por eso creo que hay mucha sinergia, hay mucha sincronicidad entre nosotros. Así que un placer. Sí. Bueno, ahora estudiarás, ¿no? Bioneuromoción. Tendremos el honor Sí. de tenerte como Sí, sí, alumno. sí. Sí, Te apretaremos, ¿eh? diplomado. Que lo sepas. Sí, yo. Vamos a arreglar lo de las parejas, ¿eh? Esto de los 2 años de pareja lo vamos a solucionar. No, pero es que me gustan las mujeres, ¿para qué limitarse con una? Haciendo miedo Bueno, compromiso. ya lo ahí. hablaremos esto. Ya lo hablaremos. No, algo que sí me interesa como para dar testimonio es como, yo pienso que en 70 años, en 100 años, van a leer y ver las cosas que hizo Henry y van a decir, este tipo fue un iluminado y no se dieron cuenta. Entonces como, o sea, para mí es así. Yo siempre le dije, le decía a Sara, es como, voy a tener el privilegio de seguir este camino y en medio siglo voy a estar vivo, Dios quiere, y decir que yo estudié, yo hablé, yo hice con Henry. Y yo creo que va a ser una ciencia todo lo que están haciendo. Entonces como, hay que mirar a futuro. Sí.
Ese es el camino, ese es el propósito que tenemos. Sí. Y solucionen los taxis en Barcelona. Gracias. Eso también. Gracias, Francisco, muchísimas gracias, por todo y Ha sido un placer. continuamos en camino. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.